se autodenominaban ellos también de esta manera, firmaban algunos de sus golpes con este nombre. ¿Por qué? Porque el objetivo de los botines que buscaban entre sus víctimas era de ese importe y realmente lo conseguían. Mira, te vamos a detallar algunos aspectos de la investigación que tiene que ver con, por ejemplo, el objetivo que buscaban. Casas en zona norte, Martínez, Acasuso, Lomas de San Isidro, algunas de ellas. Se calcula que hay una decena de golpes dados por esta banda y entre las víctimas esta particularidad, mucho dinero y personas grandes, entre 60 y 80 años. Porque ¿cuál era el objetivo? Botines importantes y bajo nivel de resistencia, si se encontraban con las víctimas en sus casas. La cuestión que queda de la crisis del 2001, de que mucha gente grande todavía desconfía de los bancos y guarda plata en sus casas. Sí, porque mucho de lo que buscaban sabían, había un trabajo de inteligencia que ahora vamos a detallar, que era plata en dólares, en moneda extranjera, aquella que a veces no se bancariza por lo que te decía Rolo recién. ¿Qué otra particularidad tenía? Había menores y mayores, ¿eh? Los menores, personajes claves en esta historia. Ahora, siendo menores, muy asiduos a las redes sociales y exhibían el lujo de los botines millonarios que obtenían, los exhibían aquí. Entre sus publicaciones, la investigación determinó que tenían, por ejemplo, fotos en sus historias de Instagram con autos de alta gama, BMW, que valían en el mercado, valen $70.000 para empezar a hablar, y al mismo tiempo cruzadito una botella de ese champán, el tan conocido, el tan caro, el Dom Perignon, 600.000 pesos la botella. Bueno, así exhibían, porque claro, eran millonarios los botines. ¿Cómo los realizaban? Bueno, haciendo un gran trabajo de inteligencia. Y en este momento es oportuno que repasemos los audios, algunos de los audios que constan en la investigación. ¿Cómo elegían esta situación? Casas de zona norte con bajo nivel de resistencia y un alto nivel de botines. Bueno, lo expresaban de manera muy gráfica, por ejemplo, en este audio. Pero bueno, tan pillo, amigo, así tan reganado también. Amigo, uno que le decimos Blue, corte, 17 años, se compró un BM 325, amigo, corte, déjate joder. Agarraron 2 gambas, el arro, o sea, Castilla 40 y pico mil, no sé. Nah, pero a mí me chupa la adrenalina, hermano. Yo si agarro la plata, pues... Si me meto a una casa, escruche, crique en 5 minutos y me puedo llegar a $200.000, pues me chupa la adrenalina. Yo quiero la plata. Igual estos pibes, amigo, uno tienen, amigo, tanto enfierrado. Lo que pasa es que como son pibes chicos, al menos que pinta un laburo re piola, ¿no? Fíjate lo que daban cuenta ahí en este audio. Primero, el perfil de las víctimas que buscaban. E incluso en algún caso decían, está regalado, porque hacían trabajo de inteligencia sobre las víctimas y claro, advertían que no tenían grandes medidas de seguridad. Ahora, fíjate, conseguían entrar. Vos vivís en una zona como San Isidro y ¿qué sabés que un tipo desde la cárcel está estudiando a través de Google Maps tu vida, tu casa, quién tenés alrededor, manda a alguien a investigar, te manda tipos a tocar timbre? Es absolutamente, te pone paranoico. Es alucinante que lo hicieran desde un lugar de detención, pero además que se tratara de un menor. Lo hacía el personaje clave, el cerebro, en lo que tiene que ver con la parte del trabajo de inteligencia previa para elegir a las víctimas, lo hacía desde un instituto de menores en la zona de Del Visto. Y desde allí generaba esta cuestión, marcaba las casas, las analizaba, estudiaba los barrios, cómo llegar, cómo salir en caso de fugarse rápidamente, y también el socioambiental. A veces que aquello que tiene que hacer en una investigación el personal policial o judicial lo hacía un menor desde un instituto donde estaba alojado. Marcaba las casas con Google Maps y después mandaban a otros menores, Rolo, este es increíble, a hacer trabajo de campo. ¿Qué hacían en ese trabajo de campo? Advertían si las viviendas elegidas tenían o no tenían alarmas, qué horarios de ingreso o de salida hay, si había una rutina por parte del habitante de la casa que tenía por ahí actividades con horarios fijos, ir a hacer compras, ir a visitar familiares, en qué horario la casa estaba ocupada y cuál estaba desocupada, porque si conseguían entrar en la modalidad de escruche sin que hubiera nadie, mucho mejor. Y si no, si había alguien, tampoco lo frenaba. Y para este tipo de robo, la temporada de vacaciones es temporada alta, porque habían hecho como 11 robos, sobre todo en este verano. Todos en época de verano, y en algunos casos no lo frenaba que estuviera el habitante en las casas, porque si entraban en horario de
de la madrugada, sabían que se iban a encontrar con su víctima en el lugar. Ahí es donde se ponían particularmente violentos. Mirá algunas de las víctimas que elegían, ¿no? Porque en ese trabajo de inteligencia tenías hasta menores de 12 años que fingían ser deliveries o repartir volantes, tocaban timbre y sacaban información de los dueños de las casas. Bueno, casos notables, por ejemplo, el de Babi Echecopar, que ingresaron a un domicilio en zona norte donde él ya no estaba viviendo. Babi se casó nuevamente, cambió de domicilio, pero habían ingresado al domicilio que ya estaba dejando atrás. Y otro, no se salvó ni siquiera el hermano del actual intendente de San Isidro. Después de la larga dinastía de las intendencias de los Poses, bueno, el actual se llama Ramón Lanús. Hasta su hermano, a Federico Lanús, también le ingresaron a su vivienda. En ese caso, solo se pudieron llevar cosas del sector del jardín y del parque. Y acá viene un componente que es preocupante, el nivel de violencia que evidenciaban, porque además de maniatar y golpear a varias de sus víctimas, no es que no estuvieran manchados de sangre, no es que ingresaran, robaban y se iban, no. Tienen incluso un homicidio allá por el mes de marzo, tal vez lo recuerdes, lo cubrieron los canales de televisión, nosotros estuvimos allí trabajando en vivo, en la zona de las Lomas de San Isidro. Entran a una casa de una persona que daba el perfil de sus víctimas, más de 70 años, vivía solo, un hombre que además de tener mucha actividad con animales, con perros de raza en la Federación Cinológica, instructor de tiro, con lo cual acá, además de maniatarlo, torturarlo, golpearlo para hacerle decir dónde había más dinero en la vivienda, le dieron muerte de la golpiza fenomenal que le dieron. ¿Quién los descubre? Un amigo, un vecino, un amigo de toda la vida que tenía llaves para entrar y como no respondía a sus mensajes de WhatsApp, convocó a la policía y se animó a entrar y ahí lo encontraron con la casa toda revuelta, le habían llevado muchísimo dinero, pero en su caso, además, como buen instructor de tiro, se llevaron gran cantidad de armas. Ahora fue desbaratada la banda del millón porque ese era por lo menos de mínima el botín que buscaban entre sus víctimas, millones de pesos o de moneda extranjera.